El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bienvenidos a lo mejor del trigo. Nuestra conferencia titula Principios de compromiso. Desde la época de los años 60, la iglesia comenzó a cambiar y fue haciendo cambios cada década. Primero, comenzó a derramar su espíritu sobre todas las denominaciones y como resultado surgió un movimiento carismático en el 60. En el año 1970 se avivó el oficio de maestro. Con los maestros se levantaron los centros de enseñanza. En la década de los 80 hubo un nuevo énfasis al compromiso del ministerio de las iglesias locales. Y en la época de los 90, el Señor llamó la atención hacia la cosecha de las almas perdidas. Si el Espíritu Santo cambió de dirección de cómo se hacían las cosas antes, nosotros también debemos ser lo suficientemente flexibles para seguir su dirección para la cosecha de los últimos tiempos. Si quieres seguir al Espíritu Santo, vas a tener que investigar dónde Él se está moviendo y vas a tener que seguirle. De esa manera es que la iglesia tendrá muchas oportunidades de cambio. Y para ajustar estos cambios se necesita tiempo. Tiempo para que todos demos el paso y podamos crecer. Hoy mismo el Señor nos está desafiando para dar pasos de fe que antes nunca tomamos. El propósito de los mismos altares es para que se puedan alcanzar más personas. Y mirando la Escritura podemos ver que el pueblo hebreo se sentía a gusto con la nube que lo protegía. Tenía una nube que lo protegía, lo refrescaba del sol del desierto y tenían una columna de fuego que además de alumbrarles, les calentaba de noche. Estos seguían dando vueltas, bien alimentados con maná, hasta que llegó el momento de hacer un cambio, cuando el Señor les dijo que tomaran posesión de la tierra prometida. Llegó el momento de que se termine el maná, la nube y la columna de fuego. Y cuando se terminó el maná, la nube y la columna de fuego, entró el descontento y el desaliento. Se acababa la seguridad. Ahora de aquí para adelante tenían que pelear para tomar posesión de la tierra por fe. ¿Y qué sucedió? Fueron totalmente incrédulos y se rebelaron. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de hacer cambios y ellos no querían cambiar porque se sentían cómodos. Tenemos que entender que si no estamos dispuestos a los cambios, nuestra vida y el ministerio que tenemos se va a detener por lo mismo, por no estar dispuestos a hacer cambios. Porque te sientes cómodo sentado y por eso te quedas sentado. Pero te digo que sentado no podrás cumplir con todo lo que Dios tiene para vos. Así que si quieres alcanzar esta generación con el mensaje del Evangelio del Reino, nunca podrás hacerlo si tienes una mentalidad
al estilo de los años pasados. Antes la gente se sentía cómodo y ahora viven pensando que antes era mejor, que lo pasado era mejor. Ningún padre de familia dice que ahora hay algo bueno. Antes, dice, era mejor. Todo antes era mejor. Pero esta generación en que vivimos no piensa lo mismo. Piensa muy diferente, por lo tanto, nosotros también tenemos que avanzar para alcanzarlos. Más bien lo que debemos hacer es meternos en una relación más profunda con Dios para saber cuáles son las estrategias que Él tiene, porque las estrategias de Dios siempre funcionan. Los ministerios que avanzan son precisamente los que escuchan la voz de Dios y avanzan para cosechar todo lo que Dios tiene para ellos por delante. El principio para el compromiso en la fe es la lealtad y la fidelidad, porque la lealtad y la fidelidad trasciende todos los sentimientos personales. ¿Qué es lealtad? Es una cualidad respetable del ser humano que ayuda a mantener un lazo fuerte y generar confianza en otro. ¿Y qué es fidelidad? La fidelidad se define como un deber, un ideal para el cumplimiento de un juramento, de un pacto. Por eso un cristiano verdadero es uno que se entrega a una causa. En este caso, se entrega a la causa de Cristo. La misma Biblia enseña que hubieron hombres y mujeres fieles, que fueron leales en su tiempo y sirvieron a Dios. El mismo Señor Jesús enseñó a sus discípulos la lealtad, pero también la Biblia enseña que hubieron hombres y mujeres desleales, tanto a Dios como a los hombres que sirvieron. Lealtad necesitamos todos, en todos los niveles del liderazgo. El Evangelio de Juan en el capítulo 17, verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. Está hablándole a su Padre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Aquí vemos al Señor Jesús dando cuenta de su ministerio y de las personas que estuvieron a su cargo. Jesús fue leal con ellos, pero hubo uno que fue desleal con Jesús. Su nombre, Judas. Ejemplo, cuando se llevaron cautivo a Babilonia al profeta Daniel y a 3 jóvenes hebreos, estos rehusaron comer los manjares que se servían a la mesa del rey, precisamente por las leyes dietéticas que Dios le había dado a Moisés. Y siguiendo la historia podemos aprender muchas cosas, como ser que en primer lugar los babilonios les habían destruido su país. Quizás habían matado inclusive a algunos miembros de su familia. Algunos habían muerto asesinados. Y ahora fueron llevados como esclavos a una ciudad extranjera. Pero aún así, Daniel siguió fiel a sus principios, siguió fiel a sus leyes, y como resultado recibió una gran exaltación en un país extranjero como fue Babilonia. Hoy en día la gente no reacciona así. Es más,
Cuando alguien de liderazgo te pide que hagas algo o que cambies algo, a pesar que tu situación no es la misma que la de un prisionero de guerra, como lo fue Daniel, tu actitud hacia el liderazgo muestra tu lealtad o tu deslealtad a Dios. La lealtad siempre se prueba, principalmente cuando Dios está involucrado en el asunto. Y si no te gusta que un líder te pida que hagas algo, aunque pienses que es un asunto personal, no lo es. Es más un asunto entre Dios y vos. Y si en realidad Dios te puso en aquel lugar, es para que crezcas en todas las áreas, incluyendo la lealtad. Por lo tanto, vas a tener que hacer varios cambios, principalmente cambiar de actitud. Y solo así no te molestarás que te pidan que hagas algo. Así que cuando tomes la decisión de servir a Dios en cualquier ministerio donde Él te haya colocado, también tienes que tomar la decisión de poner a un lado todo tipo de sentimientos personales. Después de todo, antes de colocarte en ese lugar, ya Dios conocía las reglas y normas de ese ministerio. La fidelidad es algo que se debe identificar de acuerdo a 1 Corintios 4:2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué cada vez se cambian de gerente en las empresas? Por infieles, por desleales, por dañinos muchas veces. Entonces la Biblia enseña que debemos conocer a los que trabajan entre nosotros. Por eso es que los líderes de una iglesia local deben buscar a los creyentes fieles. ¿Por qué? Porque los fieles están capacitados para el ministerio. Se debe buscar entre los fieles y leales al Señor y a sus superiores. El Señor Jesús escogió entre los hombres del pueblo, pero eran sus seguidores. Eran gente que no tenían capacidad, pero eran sus seguidores, eran leales. Eran campesinos, sí, eran pescadores también, pero fueron fieles. E inclusive las mujeres acompañaban el ministerio y eran fieles y ofrendadoras. Por esa fidelidad fue que el Señor les dio un encargo, Mateo 28:19. Les dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa lealtad de ellos la vemos hasta el día de hoy. Porque fue de esa manera que el Evangelio llegó hasta nosotros, por la fidelidad de hombres y mujeres que siguieron en su vida al Maestro. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, en la familia de David había gente fuerte, grande, poderoso, elegante, de buena apariencia. Pero Jesús mandó buscar una persona con un corazón para él. David no era corpulento, tampoco era grande, pero era fiel servidor al Señor y al pueblo. Y Dios elige siempre entre los fieles. Un infiel, ¿qué es lo que tiene? Envidia. Quiere las cosas que otro tiene, pero no es leal.
y no es fiel. Proverbios 22:10 dice, echa fuera el escarnecedor y se terminará la contienda y va a cesar el pleito y va a cesar la afrenta. O sea que el pleitista no está entre los fieles ni entre los leales. Mateo 12:30. ¿Por qué no está? Por Mateo 12:30. Que dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo más peligroso para el ministerio, escúchelo bien, no son los de afuera, sino los que están adentro y tienen un corazón desleal. Marcos 13, versos 4 y 5. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Quiénes hablaban? Los discípulos. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, miren que nadie les engañe. Judas tenía corazón desleal y tenía un corazón malo. Si Judas era desleal y tenía un corazón malo, vivía criticando a Jesús. Los desleales siempre están mirando los defectos de sus líderes. Hay una famosa historia acerca de lo que se llama la quinta columna. Cuenta una historia que un general rodeó una ciudad para capturarla. Y los de su ejército le decían, va a ser imposible conquistarla. Y el general dijo, no se preocupen, la quinta columna va a hacer el trabajo. La quinta columna va a hacer que se abran los portones de la ciudad para que nosotros ingresemos. Y uno de ellos le preguntó, ¿cuál es la quinta columna? Si yo solamente veo 4. Y el general le respondió, la quinta columna son los infiltrados que yo tengo adentro. Esos son los que van a abrir las puertas. Y así vamos a entrar y vamos a conquistar la ciudad. Eso es exactamente lo que hace el diablo. Dios pone en la iglesia trigo y el diablo pone cizaña. Siembra cizaña. ¿Cuándo? ¿Cuándo la siembra? Cuando están descuidados, cuando no están atentos, cuando dejan de orar. Los más peligrosos en la iglesia o en cualquier ministerio no son los de afuera, sino los desleales, los infieles de adentro. ¿Y qué se puede hacer con los desleales e infieles? Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor, al ofensivo, al insultador, y se terminará, saldrá, finalizará la contienda, la riña, la pelea, el pleito y la afrenta. Hay otra historia real de un desleal en la iglesia. Un día llegó uno X, que encontró una gran misericordia en la casa y en el liderazgo. Llegó como llegan muchos, sin matrimonio, porque vivía en concubinato, endeudado, sin trabajo, totalmente quebrado. Le habían robado todo. Y su nombre todavía estaba en la central de riesgo, ya por meses, y no tenía con qué pagar. El hombre estuvo en la iglesia por años,
fue querido, apreciado, estimado, bendecido, honrado, ayudado, adoptado, socorrido, levantado, pero no nació de nuevo. Se hacía el creyente, se hacía el bonito, se hacía el leal, pero no era leal. Lo que sí era desleal, como Judas, donde podía sacaba ventaja según su conveniencia. Y el liderazgo no se daba cuenta que este desleal hablaba para todos. Venía al liderazgo y hablaba para los que estaban bajo su liderazgo. Venía al liderazgo y hablaba para los que estaban bajo otra. Y vivía llorando por sus necesidades. Y siempre que lloraba y lloraba, se le prestaba auxilio, socorro, apoyo oportuno para su necesidad. Lo que no debemos olvidar es que en la iglesia Dios siembra trigo y el diablo siembra cizaña. Por eso siempre habrán personas de este tipo. Por eso es que el Señor dijo, miren que nadie los engañe. Y también dijo, el que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es verdad también que Dios coloca a las personas en liderazgo como Él quiere. Pero también es cierto que el liderazgo coloca personas a veces en lugares importantes, en lugares de influencia, en lugares visibles, y muchas veces se equivoca para vivir después con esa vergüenza encima de hacer malas elecciones. También en el ministerio siempre hay personas que saben hacer las cosas mejor que otros, inclusive mejor que el pastor. Pero lo que no debe olvidar el creyente es cómo llegó a la casa de Dios, cómo fue recibido, cómo el patriarca de la casa lo recibió, lo ayudó a caminar los primeros pasos, cómo usó de misericordia con él, porque después no saben honrar al padre de la casa. Cuando está escrito, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y esto se aplica tanto a los padres naturales como a los padres espirituales. Pero el que tiene un corazón desleal nunca reconocerá la paternidad en nadie. Siempre creerá que es por sus méritos que está en el lugar que está. Y se sentirá grande. Se olvidan que Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo se conoce el desleal? ¿Es fácil? Es difícil. Por eso dijo el Señor, cuídense de no ser engañados. Pablo era un expositor, orador, con un conocimiento profundo de las Escrituras, porque fue discípulo del rabino Gamaliel. El rabino Gamaliel tenía una escuela de enseñanza de la Torá. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, tratado y enseñado por el Espíritu. Pero sin embargo, Pablo nunca le faltó el respeto a Pedro. Más bien, Pablo le ayudó a Pedro a mejorar en algunas áreas. Por amor a Dios y para llenar el reino que es la iglesia, el ministerio debe operar en 3 áreas. Entonces, primero, el amor. Segundo,
la unidad. ¿Cuándo es cuando la gente no pelea? Cuando tiene unidad en el espíritu. Y 3, aprender a trabajar en equipo. Un equipo ministerial grande y exitoso. Para tener un equipo ministerial grande y exitoso, necesitamos hombres y mujeres fieles. Entre esos fieles van a haber escuderos, porque los escuderos son los que cubren las espaldas del líder. Tienen una responsabilidad que Dios les ha dado de cuidar las espaldas del líder. Eso hacían los escuderos de David. Ellos, fíjense cómo ellos, esos escuderos de David, son honrados hasta el día de hoy. Porque ellos preferían ser muertos a que muriera la luz de Israel, como llamaban a David. Mostrando de esa manera la luz de la visión que Dios le había dado para el pueblo de Israel. Y los que viven murmurando en la casa de Dios son como termitas que acaban con la madera del templo. Estos se infiltran dañando y destruyendo. Un equipo ministerial grande y exitoso se forma con gente leal y trabajadora que no se corre de hacer las cosas más sencillas. Se forma con gente que esté dispuesta a servir al Señor, a servir a los líderes y a servir a los demás. El amor, la unidad del espíritu y el trabajo en equipo nos hará estables y nos vamos a extender a las futuras generaciones como ejemplo de lealtad. Fíjese que los discípulos de Jesús fueron fieles, porque cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, ellos quedaron con la orden de proclamar el evangelio. Lo hicieron porque siguieron fieles a la visión. Tenían amor, estaban unidos por una visión y aprendieron a trabajar en equipo. Cuando falta el líder, la visión no tiene que parar. Debe haber un equipo que siga adelante de generación en generación, creciendo, desarrollándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Y cuántas veces se han levantado los desleales en este ministerio? Muchísimas veces. Pero ¿saben qué? No deshizo nada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque este ministerio es de Dios. Y por cada desleal que estuvo en la casa y nos engañó, se levantó en ese trabajo que quedó vacante una persona leal. Y por eso está de pie después de 27 años y cada vez creciendo en estatura y conocimiento de Dios, cada vez más fuerte. Y aprendiendo a cómo no hacer más las cosas, aprendiendo siempre de los errores para mejorar. Si estás buscando una iglesia perfecta, nunca la vas a encontrar. Los líderes de las iglesias tampoco son perfectos. ¿Y saben qué? Es difícil ser fiel cuando uno trabaja con gente imperfecta. Así que lo que no debes olvidar es que Jesús murió en la cruz por personas imperfectas. ¿Para qué? Para que todos los imperfectos seamos transformados y podamos disfrutar de la vida de Dios.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.